Bendiciones abundantes para todos mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua. Quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo en vivo desde cabina, aquí en Extensión México, en Congregación Bethesda, en la Casa de Misericordia. Bien, mis amados, hoy quiero compartir mi comentario a la parashá, a la porción de Torah de esta semana, que se intitula Hamalahim, los mensajeros. Pero antes de entrar a mi comentario de la parashá, quiero aprovechar los tiempos y los momentos para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Moré, a Aarón Morales, su amada esposa, la morada Araceli de Morales. Ellos son los que presiden, son nuestros Roín Bemorim, pastores y maestros aquí en la Keilah de Yehoshua, en Congregación del Yo Soy, bajo la cobertura de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, en el sur de Los Ángeles, California, un ministerio legal en los Estados Unidos, el cual nos da cobertura en los diferentes países, con cada uno de mis amados hermanos. Morim también en esta hermosa Keilah. Aleluya. Y también bendiciones para todos los que se han ido agregando día con día a lo que es la Keilah de Yehoshua a través de WhatsApp, Telegram, Facebook. Bendiciones para todos y cada uno. Sean ustedes bienvenidos. Y bueno, les recuerdo que tenemos la página oficial www.elyosoy.com con diferentes pestañas ahí, diferentes ventanas donde puedes entrar a temas, a PDFs, está la librería virtual, está Radio Shalom, está lo que es la agenda del calendario sacerdotal perpetuo de Adonó, que es el que llevamos, bendito sea el Eterno para las cosas muy santas, aleluya, y ahí tendrás toda la información que puedas necesitar para este crecimiento espiritual en las raíces hebreas de nuestra fe. Bien, mis amados, pues esta parashá Hamalahim, los mensajeros, tenemos como nuestra cita base en lo que es la bendita Torah en Bereshit Génesis capítulo 19, verso del 1 al 37, en Yesaya Haneví, profeta Isaías, capítulo 17, verso 14 al 18, verso 7, el Tehilín, Salmos número 16, y también lo que es el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, en lo que es el Sefer de Hillel, libro de Lucas, capítulo 17, versos del 20 al 37. Aleluya. Y bueno, vamos ahí a lo que es el Sefer de Bereshit, capítulo 19, verso 1, que es donde comienza y donde está el título de nuestra parashá, la porción de Torah de esta semana. Como bien sabemos, en el sistema de estudio trienal de parashot, en un formato de raíz hebrea. Dice de esta manera, Beshem de Yehoshua HaMashiach, dice la bendita Torah, verso 1, Hamalahim, los mensajeros. Los dos mensajeros vinieron a Sodoma esa tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot los vio, se levantó y corrió a saludarles y se postró rostro en tierra. Vemos una similitud, aleluya, con Abraham en la parashat pasada. El tema bajo el que estuvimos charlando fue ser hospedador. Y vimos ese lado en la gracia del Eterno, en lo que es Abraham Avinu, de ser un hombre hospedador. Y Lot, que caminó juntamente con él, podemos ver que también salió al encuentro para hospedarles, para servirles, para invitarles a su casa a pasar la noche, invitarles de comer, lavar sus pies y al otro día pudieran seguir su camino. Pero bueno, vamos a hacer tefilá antes de continuar. Abacadosh, Padre Santo, te damos toda rabá, Beshem de Yehoshua HaMashiach, por tu grande amor, tu grande misericordia, por tu favor inmerecido para con cada uno de nosotros, porque nos concedes las ondas radiales de Radio Shalom, porque nos concedes las diferentes plataformas en las redes sociales y los dispositivos electrónicos para estar juntos en Ejad. Toda rabá, porque todo esto nos lo has proveído para bien, para difundir tu emed, para hablar de tu verdad y también para reunirnos y festejar tus moadim, tus tiempos señalados,
como tus fiestas, como el Rosh Hodesh y el Shabbat tras Shabbat. Gloria sea al Eterno. Te bendecimos, Abba, y pedimos que nos hables a través de tu bendita Torah. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Be amén. Aleluya. Continuamos, mis amados. Bueno, en esta porción, como puedes ver en la bendita Torah, habla de la destrucción de Sodoma y también de Amorá, de Gomorra. Así está el título ahí y es parte de esta porción. Y vamos a ver Sodoma y Gomorra, Sedom y Amorá. Según la bendita Torah, estas fueron dos ciudades destruidas por el Eterno con fuego y azufre que descendió del cielo a causa o por consecuencia de sus transgresiones, de sus pecados. Pero, aquí viene una pregunta, ¿cuáles fueron los pecados de Sodoma y de Gomorra? El libro de Bereshit, Génesis, en los capítulos 13, 14, en el capítulo pasado, el 18, cuando Abraham intercede por ellos, y que estamos estudiando ahorita, el 19, aquí nos cuenta y nos da una reseña de la perversidad que se vivía ya en Sodoma y en Gomorra. Pero también ahí podemos ver cómo, estudiamos ya en porciones pasadas, cómo Lot, el sobrino de Abraham, se estableció ahí en Sodoma y Gomorra, a pesar de que sabía y de que se veía y que era conocido de que sus habitantes eran perversos y pecadores, que transgredían los mandamientos del Eterno, que vivían en contra de lo establecido por el Eterno. Eso lo vimos en el Sefer de Bereshit, Génesis capítulo 13, y le quiero llevar así rápidamente del verso 7 al 11. Porque ahí nos cuenta que se levantaron peleas entre los pastores de Abraham y de Lot, pues ambos habían salido con grande riqueza de Misraim, si lo recuerdas. Y entonces Abraham le dice a Lot que no había necesidad de estarse peleando entre ellos y tampoco entre sus pastores. La tierra ya estaba pequeña, esa parte de tierra estaba pequeña para ambos, era mucho el ganado que tenían y muchos trabajadores, muchos pastores. Entonces le dice a Abraham, mira, toda la tierra está delante de ti, por favor, sepárate de mí, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Dándole la oportunidad a Lot de que él escogiese para dónde caminar. Entonces Lot tenía que haber hecho tefilá al Eterno, orado y tomar una decisión sabia con el consejo sabio de Jehová Sebaot. Pero nos dice el verso 10 que Lot alzó su mirada y vio toda la llanura que estaba alrededor del Jordán. Todo esto estaba bien regado por todos los lados, por las aguas del río Jordán. Todo esto estaba así de hermoso antes de que fueran destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y esto se veía como el paraíso de Jehová el Eterno, como la tierra de Misraim de Egipto en dirección de Zoar. Entonces Lot escogió todo ese campo alrededor del Jordán. Todo ese campo alrededor del Jordán él lo escogió para sí mismo, y así Lot viajó desde el este, y así pues se separaron el uno del otro. Y así terminaron separados, y Lot terminó viviendo con su gente ahí en las llanuras del Jordán. Entonces llegó el momento posterior donde Sodoma y Gomorra son arrastradas por los ejércitos de Gedorlaomer. Y vemos que Abraham, como bien lo estudiamos, vino al rescate de su sobrino que estaba preso, prisionero en cautiverio, y otros habitantes de Sodoma y de Gomorra. Posteriormente podemos encontrar cómo Abraham suplica al Eterno, intercede a favor de los justos en Sodoma y Gomorra. Le dice al Eterno, mira, quizá haya 50 justos, ¿a poco vas a destruir al justo con el impío juntamente? El Eterno le contesta que no, que si hubiese 50 justos, por amor a esos 50 justos, él perdonaría la maldad de esas ciudades. Y así fue descendiendo la cantidad en su plegaria,
y finalmente vemos que no había ni 10 hombres con estas virtudes, siendo justos. Posteriormente vemos cómo 2 ángeles, con apariencia de hombres, visitan la ciudad, pero solamente Lot les ofreció la hospitalidad. Entonces, más adelante, ya que estaban en su casa, él los salva de las hordas de Sodoma y ellos a su vez lo rescatan a él, a sus 2 hijas antes de destruir la ciudad. También salió con ellos su esposa, pero como bien sabemos y leemos más adelante, la mujer volteó hacia la destrucción, hacia lo que había quedado detrás y se convirtió en estatua de sal. Pero vuelve la pregunta a nosotros: ¿cuáles fueron los pecados de Sodoma y de Gomorra? En nuestro idioma y como nos han enseñado en las diferentes religiones de donde venimos, el nombre de la ciudad es el sinónimo de perversión sexual. Así nos han enseñado que Sodoma y Gomorra, sus pecados eran pecados sexuales, que era la sodomía, como bien se le conoce, y que de ahí se deriva ese término, que es lo que es el homosexualismo y todo ese LGBT que podemos ver ahí, todo ese abanico de perversiones sexuales. Esto es lo que nos han enseñado en las religiones en este Olam. Pero ahora que estamos aquí en la Keilah de Joshua y que estamos estudiando la raíz, la emuná, la raíz hebrea de nuestra emuná, entonces podemos ver otra óptica, podemos ver otro punto y tenemos otro punto de vista. Entonces, la bendita Torah nos cuenta cómo esta comunidad de salvajes, porque eso significa horda, estas hordas, estas comunidades salvajes, sodomitas, andaban merodeando la casa de Lot. Le exigían que le entregasen a los 2 invitados que tenían ahí, que eran unos ángeles, como bien leímos, para que ellos pudieran visitarlos, allegarse a ellos. En otras palabras, más comunes, violarlos. Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 19, verso 4 y 5, cuando nos dice que antes de que pudieran ir a dormir ellos después de cenar, los hombres de la ciudad, los sedomitas, rodearon la casa, jóvenes y viejos, todo el pueblo junto, y decían: sácalos fuera, Lot, que queremos tener sexo con ellos. Y de ahí es donde se deriva, y donde ahí tenemos en las religiones la idea de que el pecado más grande y horrible, apestoso, eran pecados sexuales. Pero ya en la mentalidad hebrea podemos ver otro enfoque. Otras fuentes como el Talmud, como los Midrashim y comentarios de los Jajamim, de los sabios de Torah, tienen una visión diferente que nos la comparten en estos escritos sobre la historia de Sodoma y de Gomorra. Ellos el énfasis no lo hacen tanto en los pecados sexuales, sino en su falta de misericordia, en su falta de benignidad, de bondad, de hospitalidad, y en su agresión a cualquiera que se atrevía o se atreviera a compartir la riqueza de la ciudad con cualquier extraño, con cualquier persona de otro lugar, con un extranjero. En las palabras del Talmud podemos encontrar que los hombres de Sodoma estaban corrompidos a causa de la riqueza que el Eterno mismo les habría proporcionado por las tierras donde estaban. Eran muy productivas, bastante, en ganado y en todas las cosas. Ellos estaban muy bien en semillas, en siembra, en cosecha, en todo. Y eso hizo que su corazón se volviese mezquino. Y dijeron dentro de sí mismos: si en nuestra tierra crece el pan en abundancia y tiene el polvo de oro, ¿por qué debemos de recibir forasteros que solo vienen a llevarse nuestra riqueza? Vamos pues, vamos a abolir esas prácticas de alojar extranjeros y a recibir viajeros en nuestra tierra. Nos relata que inclusive hallaron una manera de ser caritativos, asegurándose de que ningún extraño se beneficiara de su caridad. Mire su mente perversa y siniestra de estos hombres. Si algún hombre
Si algún pobre pasaba por ahí y pedía una ayuda, una dádiva, ellos se la daban. Ellos le ayudaban, pero escribirían su nombre en la moneda que ellos manejaban. Y nadie le vendería ni un solo cacho de pan. Y finalmente, cuando este pobre, este menesteroso muriere, cada uno vendría y tomaría de vuelta su moneda, su dinar, y así llegaron al extremo de decretar que cualquiera que diese un pedazo de pan o un vaso de agua a un extranjero, se le quemaría en la estaca. Estas fueron sus leyes que ellos levantaron, ellos instituyendo una justicia que respetaban y obedecían con una pena capital, pero todo esto en contra de la voluntad y lo establecido por el Eterno. Entonces la historia de Sodoma y de Gomorra aparece en la bendita Torá en contraposición a la vida de Abraham. Podemos estudiar en la vida de Abraham que él fue un hombre hospedador, pero no así Sodoma, no así los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Entonces Sodoma es la antítesis de Abraham, que está relatado aquí en la bendita Torá como la personificación misma de Gesed, de bondad, de benevolencia, una de las virtudes con las que el Eterno creó este Olam. Abraham, como bien hemos estudiado, él daba de sí mismo, él se entregaba a sí mismo por los demás, él recibía a los extranjeros y les daba tanto materialmente como comida, como vestido, y también en lo espiritual, él compartía las verdades del Eterno, independientemente de que también alojaba a las personas en su casa. Entonces era un hospedador con la virtud de ser benigno, bondadoso, de ser bueno, de ser un hombre justo. Y Sodoma y Gomorra era la antítesis. Entonces la intención del sodomita es guardar para él lo que es suyo. Entonces aquí estamos viendo otra cara de la moneda. Teníamos en la mente que el pecado que sobreabundaba en Sodoma y Gomorra, en estas ciudades, era lo que son los pecados sexuales, la impureza sexual, las relaciones prohibidas. Ahora nos estamos dando cuenta que no era tanto eso. No era el pecado sexual el mayor problema, sino lo que estaba dentro de su ser de ellos. La mala inclinación de su corazón los llevaba a tener esta intención: guardar para ellos lo que de ellos o lo que ellos creían que era de ellos, sin entender que toda buena dádiva y todo don perfecto solamente proviene de nuestro Abacadosh, el Padre de las luces. Entonces, cuando negaban a un extraño sus posesiones, ellos tenían el cuidado de hacerlo de una forma legal, de acuerdo a sus leyes que ellos habían establecido. Uno que dice, fíjense bien, lo que es mío, y lo que es tuyo, aquí podemos ver en esas palabras que es el rasgo de un sodomita. No solamente de alguien que anda ahí con lujurias, lascivias y malos deseos, sino aquel que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, tiene rasgos de sodomita. Cada persona que declara que lo que es mío y lo que es tuyo, podemos preguntarnos, ¿tiene algo de sodomita? Y no estamos hablando de la impureza sexual. Estamos hablando de los malos impulsos y la mala inclinación del corazón. Todo lo que está diciendo este hombre, o todo lo que está diciendo una persona que piensa así, es: yo no tocaré lo que es tuyo, pero tú no esperes que yo te dé nada de lo mío. Tal justicia es la esencia misma del mal manifestado. ¿Y dónde está ese mal? Dentro del corazón del ser humano. Este era el principal problema de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Esta expresión de Sodoma y Gomorra se aplica por extensión a 5 ciudades del estado del Valle de Sidim, en el Mar Muerto. Esto nos comenta Rashi. También llamado Mar Salado. Sodoma, Gomorra, Admá, Seboín y Bella
llamada asimismo también conocida como Zoar. Estas 5 ciudades en realidad es lo que conforma Sodoma y Gomorra. Los habitantes de estas 5 ciudades caminaban bajo esas leyes y con esos impulsos en su corazón. El valle de Sidim, el valle de los campos, era descrito, dice Rashi, como un lugar paradisiaco, un lugar hermoso, y ocupaba un área aproximadamente circular en el valle inferior del Mar Muerto, actualmente sumergido por sus aguas saladas. ¿Qué nos está dando a entender Rashi? Que Sodoma y Gomorra estaban donde ahora está el Mar Muerto. También podemos ver, y quiero invitarte ahí, lo que es el libro de Yacer, en el capítulo 19. Este libro de Yacer también lo estudiamos aquí en la Keilah de Joshua, porque nos complementa la visión de lo que estamos estudiando en la bendita Torah. Mira lo que dice ahí. En el capítulo 19, del verso 1 en adelante, vas a encontrar que te dice que las ciudades de Sodoma y de Gomorra en realidad tenían 4 jueces y en realidad eran 4 ciudades, nos dice el libro de Yacer, y estos eran sus nombres: Serach en la ciudad de Sedom, este era el rey, Sharkad en Gomorra, Sapnach en Atma, Menón en Seboim, y aquí omite lo que es Bella, Zoar, pero nos habla de 4. En el comentario de Rashi nos habla de 5. Tenemos la variación de una, pero finalmente era un conjunto de ciudades bajo 4 reyes o 4 jueces que habían llegado al acuerdo de tener ese tipo de leyes mezquinas, egoístas. Dice el verso 2 que Eliezer, el sirviente de Abraham, ¿recuerdas a Eliezer? Él aplicó y les dio unos nombres diferentes. Y ahí nos menciona cuáles son. También nos habla de que Sara envió a Eliezer a Sodoma para ver a Lot e inquirir por su bienestar, cómo estaba él, cómo estaba caminando. Nos relata el libro de Yacer que entonces Eliezer fue a Sodoma y vio una escena que lo conmovió. Un hombre de Sodoma estaba peleando con un extranjero, este extranjero estaba débil, lo golpeó, lo lastimó, y entonces el extranjero pidió ayuda a Eliezer. Eliezer suplicó que no lo maltratara, que ya no le hiciera nada, y entonces el habitante de Sodoma, el sodomita, tomó una piedra, le arrojó en su cabeza, lo abrió, la sangre fluía, y luego fue y se le acercó y le dijo: me debes dinero, me tienes que pagar. Y Eliezer le preguntó: ¿por qué? Porque yo te he hecho un favor, he abierto tu cabeza para que saliera esa mala sangre que tenías. Tan corrompida estaba la mentalidad de ellos, su corazón estaba muy pervertido. Lo golpeó, lo lastimó, lo hirió y todavía le iba a cobrar, argumentando que la sangre que le estaba brotando era mala sangre. Y así podemos ver cómo se movían ellos. También nos habla el libro de Yacer de que Lot tuvo una hija llamada Paltit, y ella pasó un proceso muy similar. Ella abrió su mano para ayudar a un forastero, un menesteroso, un necesitado. Al paso del tiempo descubrieron, ella, Paltit, se había casado con un sedomita, y llegó el momento donde la cacharon, la descubrieron, y como ellos tenían esa ley capital, la llevaron a la estaca, la amarraron y la quemaron hasta que se hizo ceniza, a una hija de Lot, a Paltit. Y también nos relata que otra mujer, habitante de Sodoma, también hizo lo mismo. Ayudó a un menesteroso, dándole pan, dándole agua. Cuando la descubrieron, relata el libro de Yacer, que la cubrieron toda de miel y la pusieron en un panal de avispas, de abejas, y la picaron, y la picaron, y la picaron, hasta que murió. Así eran de perversos ellos, así se movían en ese lugar, y a causa de esa maldad,
es que el Eterno, o esa maldad, llegó a la presencia del Eterno. Nos dice el verso 44 del versículo 19, ahí en el libro de Yacer. Y Jehová, el Eterno, fue provocado por esto, y todas las obras de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque ellos tenían abundancia de comida, y tenían tranquilidad entre ellos, y ni aun así querían sostener al pobre y al necesitado. Y entonces, en aquellos días sus obras malvadas y perversas y su gran cantidad de pecados se hicieron grandes delante de Jehová. Entonces, aquí principalmente no nos habla de los pecados sexuales, que se conocen en este tiempo como la sodomía. En realidad nos está relatando de su corazón mezquino, de su corazón egoísta, de estar en paz entre ellos, pero de aborrecer al extranjero. Sabemos que en la bendita Torá hay ley para el extranjero, hay Torá para el extranjero, de recibirlo, de esos hospedadores, porque como Lot, como Abraham, recibieron ángeles por esa virtud de ser hospedadores. El Brit Hadashah nos enseña que el fruto del Ruach es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad. Entonces debemos ser así como Abraham, benignos, bondadosos, abrir nuestra mano, bendecir. Nuestro amado Mashiach Yehoshua nos dejó la instrucción y nos dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar en su vida en rescate por muchos. El mismo Eterno ahí en el Brit Hadashah nos dice, porque de tal manera amó Elohim a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Entonces el ahabá, el amor del Eterno, consiste en dar, en dar. Y aquí en Sodoma y de Gomorra ellos no estaban abriendo su mano para bendecir. Entonces todo aquel que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, mi bendición es mi bendición y a ti que te bendiga el Eterno, está limitando esa virtud del Eterno que es la Gesed, que es la bondad. El que es hijo del Eterno, el que es hijo de Abraham, las obras de Abraham, las obras del Eterno hace. Si el Eterno es benigno, el fruto de su ruaj es benigno, misericordioso, usted y yo tenemos que ser como Él. Y si tenemos una mentalidad así de corrompida, de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, estamos mal. Y el impulso de nuestro corazón no lo tiene gobernado el Ruaj HaKodesh, sino la iniquidad, el Hasatán. Entonces Jehová Sebaot fue provocado por esto, porque estas ciudades, sean 5, sean 4, como nos dice el libro de Yacer, tenían abundancia de pan, abundancia de comida, abundancia de riqueza, y tenían tranquilidad entre ellos. Y ni así querían sostener al pobre y al necesitado, al menesteroso. Y entonces estas obras malvadas llegaron a la presencia del Eterno, y el Eterno decretó juicio de destrucción sobre todas esas ciudades. Vemos al Tzadik, Abraham Avinu, que él intercede a favor de los justos, pero no había ni siquiera 10 entre Sodoma y Gomorra, entre las ciudades que lo conformaban. Entonces es una línea de pensamiento, una tendencia del corazón, el ser sodomita. Y si algún rasgo de esos hay en el corazón tuyo o en el corazón nuestro, tenemos que correr a hacer teshuva, tenemos que correr al arrepentimiento, porque hay Torah, hay mandamientos de parte del Eterno para el menesteroso, para el necesitado, para el huérfano, para la viuda, para el ciego y para todo aquel que necesita. El Eterno nos manda a hacer obras de sedacá, obras de justicia, ayudar a los que menos tienen. Y esto es lo que a Él le agrada. ¡Aleluya! Bien, amados Sajín de Ajayod, espero que haya sido de bendición este comentario. Nos faltó pasar a la estatua de sal, pero por cuestiones de tiempo, hasta aquí llegamos hoy en este día. Síguete gozando en la presencia del Eterno, en este Yom Shabbat, en este día de reposo, a través de la gama de enseñanzas que hoy hay en este día. Quien te ha hablado es tu hermano
José Antonio Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo en vivo desde cabina, aquí en Congregación Bethesda para Radio Shalom. Aleluya. Te amo, te bendigo y te respeto y deseo lo mejor para ti, para tu vida, para los tuyos, para tu familia, y que todo lo que el Eterno hable hoy a tu vida, lo tomes, lo guardes y lo pongas por obra. Y si hay un rasgo de sodomita en tu corazón, y no me refiero a las obras perversas, impuras de la carne en los pecados sexuales, sino a ser mezquino, a ser tacaño, a no abrir tu mano, a no poner atención en el menesteroso y necesitado, haz teshuvá y pide al Eterno que el fruto o virtud del fruto del Ruaj, que es la benignidad, la bondad, se manifiesten en tu vida. Aleluya. Shabbat Shalom, Lehid Raot, hasta pronto. Amén.